Dios bendiga a su pueblo. Les saluda a su hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde Tucumán, Argentina. Hoy continuamos nuestro estudio, esta enseñanza profunda que el apóstol Pablo nos dejó para estos tiempos, para los futuros, para los pasados. La palabra es eterna. El título de la prédica es El Código Cristiano. Y hoy vamos a hablar 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y el versículo 2, y nos vamos a ayudar con dos tipos de traducciones. Algunas son un poco más entendibles. Y así dice la Reina Valera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y confía las cosas que has escuchado de mí y que están confirmadas por muchos testigos, a hombres fieles que sean competentes para enseñar también a otros. O sea, ahora la leo con la Valera porque sin querer me fui a la otra traducción. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Algo que me maravilló es ver cómo en ese primer versículo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: encuentra tu fuerza en la gracia que hay en Jesucristo. Hoy en día vemos como muchos cristianos encuentran sus fuerzas en otras cosas. Pero sin embargo, aquí el apóstol le está diciendo a su querido hijo espiritual que encuentre su fuerza en la gracia salvadora, que se encuentra ¿en dónde? En Cristo Jesús. Entonces no podemos buscar otros tipos de fuentes, hermanos, que aunque muchas son bíblicas, no son la que se estableció para el tiempo de la gracia. Como que tenemos que recurrir a la gracia porque estamos en ella. ¿Por qué retroceder a otros tiempos, cuando el Señor nos ha permitido vivir ya el tiempo de esa hermosa gracia salvadora que solamente se encuentra en Jesucristo? Y después sigue diciendo: y confía las cosas que has escuchado de mí y que están confirmadas por muchos testigos, a hombres fieles que sean competentes para enseñar también a otros. O sea, es tan importante saber que conforme uno viva, eso va a enseñar. Por eso nosotros tenemos que observar la vida del maestro para ver qué es lo que está enseñando. Y tiene que ser un paralelo, enseñanza y vida. De lo contrario, serían los falsos maestros, que enseñan lo que no viven. Pero estamos hablando aquí de enseñanzas verdaderas. Entonces vamos a ir un poquito desglosando estos dos versículos que tienen un rico contenido, podríamos decir, espiritual. Y vamos a ver dos puntos o cosas en este pequeño bosquejo de estos dos versículos. Y el primero es la recepción, importante. Y en segundo lugar, la transmisión de la fe cristiana. Y vamos a comenzar con la primera, la recepción de la fe, que está basada también en dos razones y que se basa en el oír. O sea, el apóstol Pablo también, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, no es por oír cualquier cosa, sino la fe va a venir a nuestras vidas si nosotros escuchamos en primer lugar. Y en segundo lugar, si escuchamos la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, por cuanto más leamos la palabra de Dios, más va a crecer nuestra fe. Y en segundo lugar, otra razón, también el apóstol Pablo dice en Romanos 10:14: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? De ahí la importancia de ser predicadores de su palabra, porque dice el apóstol: ¿cómo van a oír? ¿Qué van a oír si no hay quien les predique? Entonces, hermanos, es importante nosotros como cristianos siempre estar dispuestos a ser transmisores de la palabra de Dios, porque siempre van a haber personas que van a necesitar oír.
van a necesitar oír la verdadera palabra de Dios, porque a veces sí se predica, pero se está predicando dogmas, y son dogmas de hombres. Entonces de esa manera no va a venir la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, bien explicitado en este versículo. Entonces, el primer punto se basa en el oír. Esa recepción que nosotros vamos a hacer se va a basar en el oír, y fue realmente de Pablo, de quien Timoteo escuchó la verdad de la fe cristiana. Qué importante es saber a quién escuchamos y de dónde adquirimos la fe, cuáles son las fuentes de la cual nosotros decimos estamos sustentados en la fe de Jesucristo, cómo la hemos escuchado, cómo la hemos recibido, de quién la hemos recibido. Pero aquí Timoteo la había recibido directamente del apóstol Pablo. Pero las palabras que escuchó Timoteo fueron confirmadas por el testimonio de muchos, y aquí tenemos ya la segunda razón. Fueron confirmadas por el testimonio de muchos, y eso es lo importante, no largar palabras que no tienen confirmación, porque entonces serían palabras humanas, serían palabras de hombre, de pensamientos de hombre momentáneas, de un momento, de una situación, pero esto realmente están confirmadas por el testimonio de muchos que realmente han entendido que son palabras verdaderas y que entonces pueden adquirirlas para su propia vida, porque si algo es verdadero, yo lo incorporo a mi vida. Si es falso, si es mentiroso, yo lo desecho. Entonces puede ser que haya muchos de nosotros que no tienen el don de la expresión y que no pueden ni enseñar ni explicar la fe cristiana, porque para muchos quizás les es difícil explicar qué es la fe cristiana. Pero hasta esas personas que no tienen el don de la enseñanza pueden testificar el poder del Evangelio. En ese momento Dios se va a manifestar en sus bocas, en ese momento Dios se le va a revelar y van a tener palabras de poder para poder realmente transmitir ese Evangelio de poder. Porque el Evangelio que predicamos los cristianos no es un Evangelio cualquiera, es un Evangelio que provoca cambios, que provoca salvación, eso es lo máximo. Y en segundo lugar, no es solo un privilegio el recibir la fe cristiana, porque realmente el que la recibe a la fe cristiana es un privilegiado, sino que también es un deber transmitirla. Por un lado es un privilegio, pero por otro lado es un deber lo que has recibido, transmitirlo. Y todo cristiano debe considerarse un eslabón entre dos generaciones. Un pensador escribe sobre este pasaje que estamos tratando lo siguiente: la antorcha de la luz celestial debe transmitirse sin que se apague de una generación a otra. Y Timoteo realmente se debe considerar un intermediario entre la edad apostólica y las posteriores. Qué triste es que muchos apagaron la luz del Evangelio y a sus generaciones le están transmitiendo ley y no la gracia salvadora por medio de Jesucristo. Y vamos a hacer una aclaración en este punto, porque realmente transmitir la ley no es malo, hermanos, porque en muchas oportunidades he hablado y he predicado acerca de que el que infringe la ley no puede entrar al cielo, porque la ley es la moral de Dios, pero no es el camino que en la época de la gracia Dios estableció para todo ser humano que creyera en Jesucristo. Entonces, qué importante es ser eslabones de generaciones en generaciones de esa antorcha celestial, esa iluminación, porque la palabra de Dios dice que los que miraron su rostro fueron alumbrados. Entonces, ¿qué estamos mirando nosotros para no poder llegar a ser alumbrados? Y poder realmente ser eslabones de una generación a otra, de abuelos a padres, padres a hijos, a nietos también. ¿Qué estamos transmitiendo? Que no somos esa antorcha de luz que realmente debemos ser. Revisar nuestras vidas, hermanos, todos los que llamémonos cristianos, revisemos nuestras vidas y veamos si estamos siendo eslabones y qué tipo de eslabón a nuestras generaciones que vienen por detrás nuestro. Entonces, realmente Timoteo tenía que ser ese eslabón de lo que había conocido directamente de Pablo, esa revelación del Cristo crucificado que vino a la tierra a traernos salvación y vida eterna. Y también hay que transmitir la fe a hombres fieles, que a su vez se la van a enseñar a otro. Porque lamentablemente a veces se transmiten las enseñanzas a personas que no son fieles
Y es por eso que no se ve un verdadero evangelio, es por eso que no se ven cambios radicales. Porque a veces se observan personas que dicen haberse convertido, pero no se ven cambios radicales. No hace falta entender lo que es la palabra radical. Sabemos que es como absoluto, como algo que no queda en un intermedio, sino en un total. Entonces, no solamente oír, recibirla a la fe, sino también transmitirla. ¿Y a quiénes? A hombres fieles, que a su vez ellos también van a ser transmisores, van a ser eslabones de esta fe que hemos conocido en algún momento de nuestra vida. Algunos la hemos conocido en pequeños, otros en adolescentes, en jóvenes, otros en ancianos, en el final de su vida, pero que seamos eslabones reales, seamos fieles de lo que hemos escuchado y hemos creído que era verdad absoluta. La iglesia cristiana depende de una cadena ininterrumpida de maestros. O sea, esa cadena no se tiene que interrumpir bajo ninguna situación. Debe ser una cadena que se debe ser continuamente transmitida para que no pase lo que ocurrió en el tiempo del oscurantismo, que por las persecuciones o por distintas situaciones entraron en un tiempo oscuro. En todas las épocas existieron, pero fue a través de la persecución que se empezó a transmitir otras cosas que no eran la verdad, la antorcha de la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos como hermosos ejemplos en la Biblia a Clemente. Eso lo puedes buscar tú en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Clemente de Roma estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, y él era una forma de extender esa cadena del Evangelio. Después, los apóstoles, el gran apóstol Pablo, que estamos estudiándolo, y los otros apóstoles también, fueron cadenas de transmisión. Y los apóstoles a su vez nombraron a las personas que hemos mencionado en estudios anteriores, que son los ancianos. ¿Recuerdan en estudios anteriores cómo hemos hablado que eran los dirigentes, los ministros que estaban siendo capacitados, de los cuales Timoteo debía también prepararlos, aunque era joven, pero había sido elegido por parte de la iglesia, pero anteriormente de parte de Dios, para ser un formador de la iglesia, de esos ancianos. Y anteriormente hemos hablado también de los ancianos que vienen desde la época del Antiguo Testamento, cómo ellos se establecían, cómo ellos enseñaban, cómo se los respetaban. Y luego estos a su vez proveyeron una continuación después, por las dudas, si ellos durmieran, murieran estos hombres, le pudieran suceder en sus ministerios otros. Siempre tenemos que pensar que nuestra vida es perecedera, hermanos, que no vamos a ser aquí inmortales en la tierra de los vivientes. Entonces, con ese pensamiento vamos a capacitar a otros. Es muy egoísta decir yo conozco y muero con lo que conozco. No, hermanos, tenemos que con lo que hemos adquirido y hemos conocido ser transmisores. La primera transmisión es en casa, en el hogar, con nuestros hijos. Luego sabemos que nuestros hijos también deben y tienen que ser transmisores de ese evangelio. Entonces, hermanos, el maestro es un eslabón de la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente desde este presente momento que estamos viviendo nosotros hacia atrás hasta Jesucristo mismo. El rabino, el maestro por excelencia. De ahí se empezaron a formar todos los otros maestros que iban a ser esos eslabones transmisores de ese evangelio nuevo que trajo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Y estos maestros debían ser hombres fieles, hemos dicho y volvemos a recalcar, no cualquier tipo de hombre elegido así al azar, sino hombres fieles que han demostrado con su conducta, con su testimonio, con su ejemplo, realmente. Vamos a ver lo que significa la palabra fiel en griego, que es pistos. Una palabra que tiene una rica variedad de significados que están íntimamente relacionados. Entonces, uno que es pistos es una persona que es, en primer lugar, creyente. No puede haber un pistos, no puede haber una persona fiel que no sea creyente, o sea, lo contrario, incrédulo. Nunca. Puede un incrédulo tener fe, ahí está el antónimo. Entonces, tiene que ser una persona creyente, una persona que es leal y una persona que es creíble.
Venimos estudiando estas características de cómo debían ser los diáconos, los ancianos, los ministros, los dirigentes en realidad de la iglesia. Entonces, estas características eran para aquellos hombres fieles y aquí se encuentran todos estos significados. Tenemos un pensador que decía de esos tiempos que estos hombres creyentes eran tales que él expresaba con sus sencillas palabras lo siguiente: que no se rendirían ni a la persecución ni al error. El corazón del creyente era tal que no se rendirían ni a la persecución ni al error. El corazón entonces del maestro, hermanos, debe estar tan firme en Cristo que ninguna amenaza de peligro le pueda seducir a dejar la lealtad, ni ninguna seducción de falsa enseñanza le puede hacer desviarse del sendero recto de la verdad. Debe ser constante tanto en la vida como en el pensamiento. De hecho que lo tenemos aquí a Pablo y Timoteo. Entonces, hermanos, fijémonos nosotros realmente si aquellos maestros están formando personas que puedan llevar la lealtad hasta el fin de sus días, sea cual fuera la situación que les toque vivir. A veces se habla mucho de los lugares de persecución y oramos por los perseguidos, pero los que vivimos en lugares, en territorios donde no existe esa persecución extrema, dolorosa, que nos duele el corazón ver algunas cosas que se manifiestan por videos, en noticias, pero una cosa es ver, una cosa es oír y otra cosa es vivirla en carne. No sé cómo seríamos, predicamos y debemos predicar, pero realmente todos debemos estar capacitados para cualquier momento que pudiera venir a nuestras vidas. No sabemos, nosotros vivimos en tierra donde relativamente hay paz, pero ¿qué sabemos de un tiempo a otro si esa paz puede cambiarse y transformarse en guerras como nadie se imaginaba? Que en un día determinado Israel iba a entrar en una terrible guerra, que se iba a desencadenar un terrible odio, una terrible persecución, un terrible luto y dolor y todo lo que ya sabemos por las noticias. Lo mismo en Ucrania y en tantos países que están enfrentándose, que se han enfrentado, tiempos antiguos también, sabemos. Nadie espera esos tiempos. Todos pensamos que vamos a vivir siempre en un tiempo de paz, pero tenemos que estar preparados en nuestra mente. Tenemos que pensar en algún momento cómo reaccionaríamos si seríamos leales, fieles, hasta el fin de nuestros días, sea lo que tuviéramos que atravesar o nos tocara vivir. Porque sabemos y estamos viendo que en el tiempo de la iglesia primitiva, como también en los tiempos presentes, se estaba dando la falsa enseñanza, los falsos maestros, los tergiversadores de la verdad, los agnósticos y todo lo que venimos realmente estudiando, que también se da en nuestros tiempos con otros nombres quizás. La cienciología y todo aquello que sucedía antes y ahora también. Entonces, el ministro, el maestro debe ser constante, tiene que haber una constancia. Observemos a los que se llaman maestros, observémosles su vida. Vayamos un poquito más atrás, veamos cómo han comenzado, cómo están en el presente, sigamos observando su vida, porque esa persona tiene que ser constante en la vida como en el pensamiento, en lo que refleja en sus actos diarios, cotidianos, como también cuáles son sus pensamientos, porque los pensamientos se manifiestan en conducta, en reacciones, en acciones. Vamos al versículo 3 y 4, sigamos avanzando, hermanos. Son versículos muy ricos, nos dejan mucha enseñanza, entonces debemos tomar atención de esta carta para nuestros tiempos también. Le sigue diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, el ejemplo de un soldado, o el ejemplo de un hombre como soldado, y de la vida como una milicia, como una batalla, como una campaña, se encontraba en esos tiempos frecuentemente en la literatura clásica, que era lo que los hombres conocían y expresaban a través de sus libros, de sus escritos, y un pensador decía así: vivir es ser un soldado. Eso decía un pensador de la literatura clásica de esos tiempos. Luego, otro pensador decía: la vida de todo hombre es una especie de campaña, o de milicia, o de batalla, y una campaña que es larga y variada. Fíjense en que ellos no están expresando la vida del cristiano o del soldado,
es una vida de prosperidad, de triunfos, de fama y todos esos principios que se están estableciendo en la mente de los cristianos hoy en día. Estamos hablando de un soldado, de campañas, de luchas. Y luego Pablo tomó este ejemplo de esos pensadores literarios de ese tiempo y se lo aplicó a todos los cristianos, pero especialmente a los dirigentes y siervos sobresalientes de la iglesia. Por eso es que Pablo exhorta a Timoteo a pelear una buena batalla, a pelear una buena milicia, a pelear una buena campaña, como está expresado en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. También llama a Arquipo, en cuya casa se reunía una iglesia, lo llama un compañero de milicia. Observen ustedes los términos que usa Pablo. Entonces eso se encuentra en Filemón 2. Y luego llama a Epafrodito, el mensajero de la iglesia filipense, lo llama mi compañero de milicia. Eso lo puedes encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Entonces está claro que Pablo veía en la vida del soldado una ilustración de la vida del cristiano. Entonces, ¿cuáles eran las características del soldado que Pablo quería ver reflejadas en la vida del cristiano? Porque él usa milicia, él usa los mismos términos que usaban los literarios de esa época. Entonces, la primera característica es que el servicio del soldado debe ser de dedicación plena. Y una vez que una persona se había alistado para una batalla, para una campaña, ya no puede entonces involucrarse en los negocios diarios, ordinarios de la vida. Debe concentrarse ¿en qué? En su servicio como soldado. Imagínense usted un soldado concentrándose en otros pensamientos. Inmediatamente le dan de baja y no puede ser nunca más soldado. El soldado se tenía que concentrar en lo que estaba realizando. Entonces, el código romano de Teodosio decía lo siguiente: prohibimos a los hombres comprometidos en el servicio militar que se comprometan en ocupaciones civiles. O sea, tenían que ser recluidos y tenían que ser apartados para ese trabajo, para ese servicio que los soldados iban a hacer. Y entonces, un soldado es un soldado y nada más, según el código romano. Y entonces, ¿cuál sería el código cristiano? Por lo cual la hemos titulado a la prédica el código cristiano. Si el código romano decía que prohibimos a los hombres comprometidos en el servicio militar que se comprometan en ocupaciones civiles, entonces el cristiano debía concentrarse en su cristianismo. Y nada más. Eso no quiere decir que no se pueda comprometer en ninguna tarea o negocio del mundo, porque estamos en el mundo, lo sabemos, y fue expresado en su palabra. Todavía tenía que seguir viviendo en este mundo y tenía que ganarse la vida. Pero lo que quería expresar, o podemos expresar con este código cristiano, es que todo lo que el cristiano hiciera, todo el compromiso que el cristiano tuviera acá en la tierra, tendría que ser para demostrar su cristianismo. Estamos en el trabajo, que nuestro comportamiento demuestre que somos cristianos. Estamos en la casa, mostremos a los menores, a los pequeños, a los hijos, que somos cristianos. Estamos en la calle, nos comprometamos a mostrarle al mundo que somos cristianos. Que no estamos en esa vorágine del mundo, que no estamos en ese amontonamiento mundano, sino que vamos como caminando paralelo, pero separados del mundo. Porque no somos de este mundo, hermanos. Y eso lo tenemos que tener bien en claro. Entonces, la segunda característica del soldado que Pablo realmente demostraba en sus escritos, que debían reflejarse en la vida del cristiano, es que el soldado está comprometido a obedecer. Entonces, la primera instrucción de un soldado está diseñada para hacerle obedecer incuestionablemente la palabra de mando. Imagínense ustedes en un servicio militar, un soldado cuestionándole a su capitán, a su mayor, a su autoridad. O castigo, o le darán de baja, vaya a saber. Entonces, es obedecer incuestionablemente la palabra del mando, de la autoridad superior. Recordemos, hermanos, que siempre vamos a estar bajo autoridad. Entonces, puede que llegue el momento en que esa obediencia
instintiva salve su vida y la vida de otros. Entonces, en un sentido, no es parte del deber cristiano implicado, como está en medio de la batalla, ver el plan total. No es obligación del soldado ver el plan total cuando está en la batalla, cuando está en el campo. Sin embargo, debe dejarle todas las decisiones al cuerpo de mando, que él realmente sí es el que ve todo el campo. El capitán es el que ve, conoce todo. El soldado está limitado a obedecer, a recibir órdenes. Entonces, el primer deber cristiano es la obediencia a la voz de Dios, de nuestro Adonai, de nuestro Señor, y aceptar hasta lo que incluso no se puede entender muchas veces. ¿No les ha ocurrido, hermanos, que a veces no entendemos algunos principios de Dios? Que no entendemos cómo podemos vivirlo en la tierra. A veces nos pasa eso, pero no tenemos que cuestionar y seguir adelante peleando la buena batalla de la fe, esperando que vamos a alcanzar una meta, un supremo llamamiento que vamos a alcanzar, pero muchas veces en ese camino hay cosas que no la vamos a entender. Pero aunque no la vamos a entender, debemos obedecer incuestionablemente, sin cuestionarle a Dios: pero Padre, yo no entiendo esto, pero Padre, ¿por qué nos exiges esto? Si somos seres mortales, si somos seres llenos de debilidades, de flaquezas, de necesidades humanas, espirituales también. Sin embargo, Señor, no entiendo. Pero como me vino cuando estaba preparando este mensaje, las palabras de Job: aunque Jehová me matare, aún seguiré esperando en Él. Aunque veo que Jehová me está matando, sigo confiando y esperando en Él. No entiendo. A veces quizás estás en una cama de hospital, de sanatorio, estás con una enfermedad, con un diagnóstico terminal y no entiendes, pero tienes que seguir creyendo en Dios. Quizás Dios te ha dicho: no morirás, sino que vivirás, y vas a contar todas las glorias mías. Y no entiendes, estás con un diagnóstico de fin de tu vida, y sin embargo tienes que seguir adelante confiando aunque no entiendes nada. Así, hermanos, el soldado está comprometido a obedecer, aunque en el campo de batalla no va a entender un montón de cosas. Pero el que sí entiende todas las cosas es el que tiene el mando superior y se llama nuestro Adonai, nuestro Señor, nuestro capitán. Tercera característica del soldado que Pablo nos muestra que deberían ser reflejadas en la vida del cristiano es que el soldado está llamado al sacrificio. No creas que el soldado está llamado a vivir una vida de entretenimiento, de esparcimiento, de yo hago un poco y luego descanso. No. El soldado está llamado al sacrificio. Un escritor cuenta lo siguiente: que él, como capellán en la guerra de los años 1914 al año 1918, que fue la primera guerra mundial que dio pie a la Segunda Guerra Mundial, dice que este capellán se dirigía por primera vez a la primera línea. Y la guerra y la sangre, las heridas y la muerte eran cosas nuevas para él. Era la primera experiencia que él iba a tener. Entonces, de camino, dice que vio al borde de la carretera, abandonado, después de la batalla, el cuerpo de un joven. Entonces, sorprendentemente, le empezaron a venir pensamientos por la mente de las palabras de Cristo: esto es mi cuerpo quebrantado por vosotros. ¿Cuántas veces acá en la tierra habremos visto el cuerpo quebrantado de nuestro Jesucristo de Nazaret, de nuestro Jesucristo crucificado en alguna persona, en algún semejante, en algún ser humano? Entonces, el cristiano, queridos hermanos, debe estar siempre dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a sacrificar su deseo por Dios y por sus semejantes. Quizás era su primera experiencia y quizás eso lo podía llevar a decir: no estoy capacitado, no estoy preparado, es mi primera experiencia, que lo haga otro, yo no puedo, voy a seguir adelante como si no lo hubiera visto, lo voy a dejar tirado en el camino. No, se le vinieron las palabras de Cristo: este es mi cuerpo quebrantado por vosotros. Entonces, hermanos, que estemos atentos, que muchas veces va a ser nuestra primera vez y vamos a tener que enfrentarnos a esas situaciones difíciles que no nos van a gustar, que nos van a doler, que nos van a impactar en la vida, pero que nos vamos a tener que sacrificar, nos guste o no nos guste. Cuarta característica del soldado
en la vida del cristiano es que el soldado está comprometido a la lealtad, que recién hemos estado hablando un poquito. Entonces, cuando el soldado romano se alistaba, hacía el sacramentum, el juramento de lealtad al emperador. Entonces, un reportero transmitió una conversación entre un mariscal y un oficial en la guerra, esa misma que recién nombramos, del año 1914-1918, y esta es la conversación entre ambos. Le dice el mariscal al oficial: no te puedes retirar, debes mantenerte cueste lo que cueste. Entonces, el oficial le dice al mariscal: eso quiere decir que debemos morir todos. Y el mariscal respondió: precisamente, la virtud del soldado es que es fiel hasta la muerte. El cristiano también debe ser leal a Jesucristo, hermanos, en todas las situaciones, cambios, etapas y altibajos de la vida, hasta las mismas puertas de la muerte. Y se me viene ahora el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y entonces eso es lo que el soldado debía pensar. Puede que llegue el tiempo de la sombra de la muerte, los valles de sombra de muerte a tu vida. ¿Y cómo vas a llegar a esos tiempos? A esos altibajos de la vida que nunca te lo has imaginado ni los has esperado. Porque uno siempre piensa vivir sano, saludable, feliz, contento, en prosperidad, tener todo. Y la vida te sorprende con un momento, una situación inesperada. ¿Cómo vas a actuar? Como hijo de Dios, como cristiano, ¿cómo vas a actuar? Porque aquí el mariscal le estaba diciendo al oficial que sí, que la virtud realmente del soldado es que es fiel hasta la muerte, si no, es un desertor. Y qué triste es quedar registrado en la vida como soldado desertor. Eso debe ser muy vergonzoso. Pero sin embargo, esa es la característica que Pablo pedía de un soldado que batalla, que milicia en este camino, en esta vida, que todos los que decimos ser cristianos debemos vivirla. Entonces, el cristiano de la iglesia primitiva, hermanos, vivía vida o muerte por su fe. Vida o muerte. ¿Qué se vive hoy? Prosperidad, promoción, fama, reconocimiento, competencia, puntos suspensivos. ¿Qué se vive? ¿Qué tipo de cristianismo vives o predicas? Porque predicar de prosperidad, de promoción, de fama, de reconocimiento y competencia es muy lindo, porque seguramente todos van a aplaudir en el auditorio. ¡Ay, eso le encanta! Van a tener una explosión de aplausos. Pero cuando tú predicas que debes ser un soldado, que vas a tener que enfrentarte quizás a la muerte y vas a tener que ser leal y no salir corriendo y huyendo como un cobarde, como un desertor, ¿alguien te va a aplaudir? Puede ser que sí. Algunos que se identifiquen con la muerte de Cristo y quieran morir juntamente con Cristo, como dijo el apóstol: juntamente estoy crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si él vivía, el yo de Pablo vivía, era salir huyendo de la batalla. Pero si vivía Cristo, era dejarse crucificar. Entonces, hermanos, que reflexionemos y pensemos qué tipo realmente de cristianismo estamos viviendo. Vamos al versículo 5 y lo leemos en su palabra. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, Pablo acaba de usar la imagen de soldado, la hemos estado viendo, como figura del cristiano, como un soldado, y ahora empieza a usar otras dos, las del atleta y luego la del labrador del campo. Pablo dice que el atleta no gana la corona de la victoria a menos que observe las reglas de la competición. Es muy arriesgado querer realizar una competición sin conocer las reglas. Es muy necio, esa es la palabra correcta. Es muy necio querer entrar en una competición sin conocer previamente las reglas de tal competición. Entonces hay un detalle muy interesante aquí en el original que es difícil de reflejar en la traducción,
y la Reina Valera habla de pelear legalmente. En griego es atlein nomimos. Y esa es la frase griega que usaban los escritores posteriores para describir a un atleta profesional. En contraposición a otro amateur. Retengamos. Uno es el atlein nominos, que es el atleta profesional, y en contraposición es el amateur. Y el que peleaba profesionalmente, o sea, nomimos, era el hombre que se concentraba totalmente en su lucha. Concentración total. Su lucha no era un pasatiempo momentáneo, como lo era para el amateur. Esa era la contraposición. Una lucha como un pasatiempo momentáneo. Para el profesional, su lucha, su dedicación a pleno tiempo de toda su vida era para alcanzar la excelencia en la contienda que había escogido. Entonces, aquí tenemos la misma idea que en el ejemplo del cristiano como soldado. La vida de un cristiano debe estar concentrada en su cristianismo, o sea, en el código cristiano que hemos visto recién, ¿se acuerdan? Concentrarse en ser cristiano y nada más. Entonces, está concentrada en su cristianismo de la misma manera que la de un atleta profesional que está concentrado en el deporte que ha escogido. Y ahí encontramos otro código, el código deportivo. Concentración total en el deporte que ha escogido. Entonces, hermanos, un cristiano de tiempo libre, o sea, un amateur, es una contradicción realmente. Toda la vida de una persona debe ser un esfuerzo para vivir su cristianismo como un cristiano profesional. Entonces, ¿eres un cristiano profesional o de pasatiempo momentáneo? Porque a veces se observa que hay cristianos como que realmente al cristianismo lo están viviendo como un pasatiempo momentáneo. Es triste. A mí me cuesta predicar esto y decir esto, pero es lo que más se ve. Cristianos de tiempos momentáneos. Hoy yo decido ser cristiano y vivirlo a full. Y mañana estoy cansado, no quiero, he visto cosas mejores en otros lados que en el cristianismo. Y entonces no lo vivo al cristianismo como un soldado comprometido a tiempo completo. Por eso es que Pablo quería llevarlo a reflexionar y que se comprometan como un soldado profesional. Aquel que se concentra realmente en lo que quiere, se concentra en las reglas iniciales, se concentra en la legalidad, se concentra en todo. Entonces, ¿cuál es la característica del atleta que Pablo tenía en mente cuando escribió esto? Y vamos a ver dos características. Una es que es una persona bajo disciplina y autonegación. Debe mantener un sistema de entrenamiento y no dejar que nada se le interponga. Habrá días cuando quizás le va a gustar dejar el entrenamiento y la disciplina, pero no debe hacerlo. Habrá placeres que querría permitirse, como los permitidos que le dan a veces en las dietas los nutricionistas. No hay permitidos aquí. No hay placeres que se deban permitir en el cristianismo. Se los debe rechazar. El atleta que quiere llegar al pedestal, al estrado, al podio, sabe que no debe permitir que nada se interfiera en el programa de forma física que sea impuesto. Tiene que haber disciplina también en la vida cristiana, hermanos. Hay veces cuando un camino más fácil es muy atractivo. Y hay veces cuando estamos tentados a bajar los brazos. El cristiano debe entrenarse y nunca dejarse relajar en la vida al punto de descuidar que el alma se siga limpiando y se vaya fortaleciendo. Porque en esos entrenamientos es donde el competidor se va purificando y va dejando todas aquellas cosas que no sirven para la competición y para llegar al pedestal, al podio, al estrado. Entonces, el cristiano también, como un atleta, debe vivir bajo una disciplina y una autonegación
me niego a los placeres que yo quisiera darme como permitidos, y todas aquellas cosas que tienen que ver con la carne. La mayoría de todas aquellas cosas que debemos negarnos tienen que ver con la carne. Y en segundo lugar, otra característica que debe tener ese atleta es que es una persona que cumple las reglas. El que infringe las reglas o las leyes se autoelimina. Entonces, después de la disciplina y de las reglas de entrenamiento, llega la competición con sus reglas. Yo me he dispuesto a disciplinarme, he cumplido con las reglas de entrenamiento, entonces ahora ya puedo estar en la competición. Un atleta no puede ganar a menos que tome parte en la competición. El cristiano también se encuentra a menudo obligado a competir con sus semejantes. ¿De qué manera? Bueno, debe defender su fe, debe tratar de convencer y de persuadir, tendrá que discutir muchas veces y entrar en debate. Ahora, ¿qué tipo de debate? Debe hacerlo conforme a las reglas cristianas. No importa lo ardiente que sea la discusión, queridos hermanos, no debe nunca olvidar el cristiano la cortesía, la mansedumbre, la templanza, todo aquello que refleja al Espíritu Santo. Por ahí los debates se ven en YouTube, en distintos lugares, que no terminan bien, ni se expresan de forma bien los debates. Mucho a mí no me gustan los debates religiosos, teológicos, pero depende quién los lleve a cabo, porque hay personas que nunca se olvidan que son cristianos, y hay otros que cuando están en el debate se olvidan que son cristianos. Entonces podemos debatir, muchas veces vamos a tener que entrar quizás en debate, pero sin dejar de olvidarnos que tenemos que estar con un espíritu de mansedumbre y de templanza. No debe nunca dejar de ser honesto acerca de su posición y justo con la de su oponente. Fíjense en que el odium theologicum, que es el odio de los teólogos, se ha convertido en un refrán. Y a veces hablamos del rencor entre las personas, pero dicen que uno de los peores rencores es el rencor como religioso. Pero el verdadero cristiano sabe que la regla suprema de la vida cristiana es el amor, y que entonces en cualquier debate que tenga que intervenir va a expresar el amor. De alguna forma, en un debate va a expresar y va a manifestar el amor y no el odio, el rencor, que en muchos casos ha llegado a situaciones bastante tristes, como entrar a la violencia, entrar al abuso físico. Se transmitió de lo que era sumamente y únicamente espiritual, llegó a ser algo también carnal, diabólico, diríamos. Y ahora llegamos al otro punto, que hemos estado viendo el soldado, hemos estado viendo el atleta, y ahora vemos el labrador. Versículo 6, leamos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, para ilustrar la vida cristiana, Pablo ha usado el ejemplo del soldado y del atleta, y ahora está usando el del labrador o campesino. Entonces, no es el campesino perezoso, no, sino es el que realmente trabaja en serio, el que debe ser el primero en recibir su parte de los frutos de la cosecha. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del labrador que Pablo quería ver reflejadas realmente en la vida del cristiano? Vamos a analizar. Primero, el campesino o el labrador se tenía que contentar con trabajar y luego con esperar. Y ahí está la paciencia, queridos hermanos. Más que ningún otro trabajador, tiene que aprender que no hay resultados inmediatos, que es lo que realmente muchas veces nosotros queremos. Resultados inmediatos. Trabajo, resultado. No. Tenía que esperar, trabajar y saber esperar, que es lo más difícil, la paciencia. El cristiano también debe aprender a trabajar y esperar, hermanos. A menudo tiene que sembrar la buena semilla de la palabra en los corazones y en las mentes de sus oyentes, sin ver un resultado inmediato. El maestro tiene muchas veces que enseñar sin ver ninguna diferencia en los que enseña. ¿Y no les ha pasado a ustedes que a veces se enseña y no se ve cambio en las personas? Bueno, el maestro tiene que tener esa paciencia de esperar. ¿He sembrado? Ahora voy a esperar.
voy a ser paciente para ver los frutos a su tiempo. Lo mismo sucede con un padre o una madre que tiene a menudo que tratar de educar y guiar sin notar ninguna diferencia en su hijo. Lo educa, lo disciplina, le enseña y el hijo sigue siendo igual. Caprichoso, testarudo, indiferente a las enseñanzas. Entonces es solamente con el paso de los años cuando se ve el resultado. Por eso animo a los padres a esperar, a tener paciencia, a no desalentarse, a no angustiarse, ni enfermarse, ni morirse algunos. Porque a veces por no ver cambios en los hijos, muchos padres han llegado hasta la misma muerte. Se han enfermado de tamaña forma que la muerte los ha sorprendido. Otros han quedado imposibilitados porque no ven cambio en sus hijos, se han desalentado, han dejado de creer en Dios y en las promesas de Dios. Pero sin embargo, sucede a menudo que cuando esa persona, ese hijo, esa hija, se ha transformado en un hombre o en una mujer y se va a tener que empezar a enfrentar alguna tentación o con alguna decisión difícil o con algún esfuerzo grande, entonces ese hijo ya crecido, ya maduro, se le va a volver a la mente la palabra de Dios o algún destello de enseñanza recordado de papá o de mamá. Quizás cuando era pequeño, quizás cuando era adolescente, quizás cuando era más jovencito. Entonces, la enseñanza, la guía y la disciplina, hermanos, va a dar fruto. Y va a aportar honor. Porque de lo contrario, de no haber honor, va a haber deshonor. Y va a aportar también salvación, donde sin ellos, entonces, ¿qué va a haber si no hay salvación? Va a haber ruina. Anhelemos y pensemos que nuestros hijos nunca van a llegar al deshonor o a la ruina. Anhelemos y pensemos que nuestras siembras van a aportar honor, van a ser vidas honorables las que van a llevar nuestros hijos en el futuro, en el mañana, en la madurez, y que también va a haber salvación para ellos. La salvación que quizás no estamos vislumbrando en el correr de los días y que decimos este es un perdido total y estamos juzgando a veces por lo que nuestros ojos ven, estamos caracterizándolo con el presente, no sabiendo que esa persona en el mañana, cuando tenga que enfrentar lo mismo que los padres han enfrentado, van a acordarse de las enseñanzas que sus padres le dieron, quizás cuando eran bien pequeñitos, o quizás a posterior, y va a haber salvación para sus almas. Entonces, el campesino ha aprendido a esperar con paciencia, y eso es lo que tienen que hacer tanto el maestro como los padres cristianos. Hay siembras que para ver el fruto, hermanos, requieren más que otras, pero no debe esto dar lugar al desaliento. Y a veces pasa que nos comparamos y vemos que hay sembradores que van sembrando y rapidito van recogiendo, porque hay ciertas semillas que germinan rápido y hay otras que requieren más tiempo. Entonces nosotros nos comparamos con aquel que va recogiendo esas siembras inmediatas y decimos, yo he sembrado mal, es todo vano, está todo perdido. Y puede llegar el tiempo en donde la culpa nos haga tanto daño, hermanos, que se transforme en un pecado. Y se transforme en un demonio que nos acuse todos los días hasta que lleguemos a un final que no deberíamos llegar, como atletas, como soldados, como labradores de Dios, que somos, que tenemos que esperar como paciencia y no compararnos con aquel labrador que le tocó sembrar semillas de un recoger inmediato, de un fruto inmediato. Entonces, si te ha tocado a ti, querido hermano, sembrar semillas que le está costando ver su fruto inmediato, sigue perseverando, sigue esperando, sigue echándole la agüita, aunque no vean nada tus ojos y tus ojos estén contemplando a otro labrador que ya lleva en su canasta los frutos recogidos y va contento y gozoso porque ya ha recogido él y tú no todavía. Pero sigue, hermano, en el camino, esperando que las promesas de Dios son infalibles. Las promesas de Dios son sí o sí. Y en segundo lugar, la otra cualidad que debe tener el campesino, el labrador, es que es una persona especial. Y lo que va a caracterizar al agricultor es que debe estar siempre dispuesto a trabajar a cualquier hora. En el tiempo de la cosecha podemos ver a los campesinos trabajando en sus campos mientras queda algo de luz. Están tratando de aprovechar todo el tiempo luz. Por eso es que muchos de ellos se levantan al amanecer, cuando recién está saliendo el sol, para poder aprovechar. Y se extienden hasta lo más que pueden para poder aprovechar todo el tiempo. No tienen realmente horario y dicen, yo voy a trabajar 8 horas y punto. No,
El labrador muchas veces se extiende aprovechando la luz del día, porque quizás mañana no haya tanta luz como hoy. No tienen horario. Entonces tampoco el cristiano, hermanos. El problema de mucho cristianismo es que es intermitente. Pero desde la aurora, o sea, desde la salida del sol del día hasta su ocaso, o sea, de la puesta del sol, el cristiano debe siempre estar atento a la tarea de ser cristiano. Entonces cierro y concluyo el pensamiento de Pablo, donde termina en el versículo 7 diciendo: considera, Timoteo, lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor nos dé entendimiento en todo a nosotros, hermanos. Consideremos lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está pidiendo, lo que el Señor nos está exigiendo muchas veces. Porque una cosa aparece en los 3 ejemplos, y es que al soldado le mantiene el pensamiento de la victoria final, al atleta la esperanza de la corona, y al labrador la esperanza de la cosecha. Cada uno de ellos se somete a la disciplina y al esfuerzo por amor de la gloria que va a tener. Y así sucede también con el cristiano. La lucha cristiana no carece de meta, hermanos, porque el apóstol Pablo dice: yo me extiendo hacia la meta. Entonces, no pienses, hermanos, que no tienes una meta. Siempre se dirige el cristiano a alguna parte. No es que va así como al voleo, no. El cristiano se dirige a alguna parte. El cristiano puede estar seguro de que después del esfuerzo de la vida cristiana tiene el gozo del cielo. Y cuanto más dura la pelea, más grande va a ser el gozo. Termino con Filipenses 3:14. El apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor toque tu corazón y que las mismas palabras del apóstol Pablo sean las tuyas también. Y aunque no estés viendo ninguna cosecha todavía, puedas decir: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Porque hay un premio, hermanos, para todos aquellos soldados, atletas o labradores esforzados, disciplinados, leales, fieles, creyentes, competentes en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos.